levantar esta mañana, por estrenar misericordias que son nuevas cada que despertamos. Y bueno, en ese orden de ideas, seguimos en la escuela de creyentes. Y entonces llegamos a un punto que en un momento dado del proceso... el micrófono. Yo estoy bien aquí, ¿me escuchan? Hola, Sí, señor. hola, hola. Sí, Sí, señor, se escucha bien, se escucha bien. Llegamos a un momento donde las circunstancias, donde el proceso, donde la realidad, donde la dificultad, donde todo lo que tenemos que enfrentar en la vida, lo único que nos sirve y lo único que necesitamos es fe. O sea, hemos planteado que con capacidades, con habilidades, capacidades terapéuticas, habilidades para la vida, que es la parte cognitiva, la parte psicológica, pero nos quedamos cortos ante eso. Llegamos a un momento donde podemos enfrentar dificultades tan grandes, situaciones de tristeza, de angustia, de zozobra, de enojo, de disgusto, cualquiera de las situaciones que podamos enfrentar, y llegamos a un punto que lo único que necesitamos es la fe del Hijo de Dios, es la fe del Hijo de Dios, es la fe del Hijo de Dios. O sea, seré respetuoso del pensamiento de ustedes, pero vuelvo al mismo punto de partida. Vivimos por fe, andamos por fe y agradamos por fe. Y esa la herramienta, es el instrumento más valioso que podemos entregarle aquí a una persona en el proceso de rehabilitación. Muchos cuidamos nuestra integridad, muchos cuidamos que no nos falte nada, muchos cuidamos que en la parte corporal, en la parte fisiológica tengamos lo necesario para subsistir, comer, dormir bien, estilo de vida. Pero hay momentos donde a usted el camino se le pone complejo y necesita ese grano de mostaza, esa fe que es como del tamaño de un grano de mostaza, para decirle al monte, para decirle a la circunstancia, para decirle a los imposibles, quítate de allí. Y para poder enfrentar y para poder avanzar desde la fe. A muchas personas en este camino se les acaba la gasolina, a muchos en este camino sus pensamientos, su mente se puede afectar, se puede atrofiar, a muchos le dañan la mente, a muchos le dañan la conciencia, a muchos les quieren dañar el caminado. Y lo único con lo que usted se va a poder sostener firme es con sus convicciones. Si usted no tiene clara sus convicciones, si usted no fortalece y se afirme desde la fe, déjeme decirle que usted va a estar en riesgo y usted en algún momento lo pueden derrotar. Yo voy a desprenderme y recuerdan que estamos ¿en qué? No estamos en la fundación, ¿estamos en qué? ¿Se les olvidó? En la escuela de creyentes. Estamos en la escuela de creyentes, no estamos en la escuela de sabios, estamos en la escuela de creyentes. Usted no solamente viene a aprender unos conceptos como la disciplina, como las normas, como los horarios, como los límites, como el respeto, como la obediencia, como el perdón, como la sanidad, sino que además de eso, usted viene a reforzar todo eso, todos sus talentos, todas sus capacidades y habilidades, las viene a potencializar desde una convicción donde usted mismo se las va a creer, donde usted mismo se va a convencer y se va a concientizar primero a quién tiene usted. En este caso, ¿quién es su primer aliado, que es Dios? Segundo, ¿quién pelea por usted? Tercero, ¿hasta dónde puede llegar a usted? Cuarto, ¿cuál es el propósito y cuáles las metas que le han trazado a usted?
Y para entenderlo, ya lo hemos planteado, hemos dejado algunas bases que espero que las tengan presentes y me voy a desprender hoy para trabajar un problema que a veces se presenta en el ser humano y que poco lo combatimos, que es la incredulidad. Vamos a ir a Primera de Juan 5 y que alguien me ayude a leerlo, versículo 3 y 4, capítulo 5, versículo 3 y 4. Vamos a refrescarlo y de ahí nos vamos a desprender hoy con unos punticos que son necesarios para seguirnos afianzando y para seguirnos fortaleciendo. Si alguien me ayuda allí con la lectura, le agradezco. ¿Alguien lo tiene? San Juan capítulo 5, 3 y 4, apóstol. Sí, señor, pero primera carta, primera de Juan. El paralítico de Betesda. Un momento, mijo. No, ese no es. Es primera de Juan. Dame un momento, te llego allí. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Ya, estamos aquí. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 3, primera de Juan. Primera de Juan, versículo 3. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Y el 4? En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. No, pero está leyendo San Juan. Voy a llegarle, venga, yo lo leo. Estamos en San Juan capítulo 5. Dice así. No, yo lo leo. Dice así. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que es el Hijo de Dios. Y decíamos que si no hay fe, no hay convicción, no hay victoria. Dice que el adversario, que es el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y ahí en primera de Pedro dice también que nosotros debemos resistirlo firmes en la fe. ¿Y cómo es posible? Y pocas personas lo ven desde esa óptica, que para sostenerse en un proceso de vida, para sostenerse en unos principios, para sostenerse
en la palabra, para sostenerse en la rehabilitación y en la restauración y en la obra que Dios ha hecho? Pues sencillo, necesitamos fortalecer, afianzar nuestra fe. Mire, el ejercicio de nosotros no es solamente que usted coma y duerma. El ejercicio de nosotros debe ser todos los días cuidar nuestras convicciones, cuidamos nuestras emociones, cuidamos nuestros pensamientos, cuidamos nuestro cuerpo de no destruirlo por la sustancia y cuidamos también nuestra fe. Nuestro espíritu se alimenta de la palabra de Dios, o sea que ya lo hemos planteado aquí, por ende también se alimenta de fe. Lo único que mueve la mano de Dios es la fe. Todo lo de Dios funciona por la fe. Por eso, ¿quieres ser sano? ¿Crees, mujer? Sí, yo creo. Tenga su milagro. Y dice, para resumirlo corto, al que cree, todo le es posible. Muchachos con muchas capacidades, con muchas habilidades, con muchos talentos, con mucha inteligencia, con mucho conocimiento, con muchas cualidades, con muchas fortalezas, pero a veces pierden la batalla de la fe. Se dejan dañar la mente y se dejan dañar la conciencia. Y lo que hablábamos la semana pasada, creo que el día jueves, lo que está en el capítulo 11, lo que está en el capítulo 11. Mire desde la fe, o vamos a llegar por allí, mire desde la fe todo lo que usted puede, todo lo que usted puede llegar a hacer desde la fe. Mire, voy a leerle un poquito, voy a leerle para que usted se vaya dando cuenta. Ya dejamos claros que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces dice el versículo 2, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea que para tener buen testimonio, usted necesita fe. Y aquí tiene que ver todo con la conducta y los comportamientos. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Miren, por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio. O sea, que yo le digo a los muchachos que nosotros estamos en el camino de la excelencia. Todos los días Dios nos invita a ser mejor. Todos los días Dios nos invita a crecer. Y a veces no hay excelencia ni en un aseo. Empezando los proverbios, habla de los beneficios de la excelencia, beneficios de la sabiduría. Y Dios cada vez lo va a llevar a usted. Pero si usted no la cree, que usted está en el proceso de mejoramiento continuo y que todos los días usted tiene que trascender y todos los días usted tiene algo en lo que va a mejorar, porque usted tiene un Dios de excelencia, no tiene un Dios de sacrificio. Y mire que ese fue el problema de Abel y de Caín. ¿Por qué Abel ofreció más excelente sacrificio? Porque creía. Y sigo leyendo aquí. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea, ya Noé, mire lo que usted puede hacer con la fe. Enoc, no lo velaron. Enoc no lo llevaron a medicina legal. Enoc fue traspuesto de una para el cielo. Pasó directamente a la presencia de Dios. Mire lo que sigue pasando por la fe. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no veían, con temor preparó el arca en el que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, mire que cuántas veces a ustedes les han advertido las cosas, a todos. ¿Por qué nos pasa el cacharro? ¿Por qué nos estrellamos? ¿Por qué nos golpeamos?
¿Quién me dice? Porque no creemos las advertencias, no creemos cuando Dios se nos atraviesa en el camino, y cuando no hay fe, sino que hay incredulidad, la mente piensa mal y la conciencia juzga mal. Una vez me dijo un muchacho: no, es que usted no quiere es que uno avance, es que usted quiere tenerlo a uno estancado, es que usted quiere tenerlo a uno frenado. Y lo único que uno estaba haciéndole era una advertencia, porque le iba a venir un diluvio, y si no prepara el arca en el que pudiese meterse él y su familia, cuando viniese esa tempestad, cuando viniese ese diluvio, pues se iba a ahogar. Noé no tuvo que esperar la primera gota de lluvia, porque si no, no es fe, es ver para creer. Y muchas veces a veces le dice a los muchachos: vienen cosas grandes, espere, hágalo así, manéjelo así. Las mamás. Anoche con Mónica nos reunimos con unas personas que poco conocen de las fundaciones, y oh sorpresa, uno cree que no conocen de fundaciones. Nos dicen: don Matías, una señora mayor y con un grupo de personas que estábamos allí, no muy grande, unas 6, 7 personas, por la tarde-noche. ¿Verdad que los procesos los daña la familia? Y yo dije: ahí, tan tremendo. Uno de los factores de riesgo es la familia. Se mueven por la familia, se mueve porque me hace daño, se mueve porque lo quiere. Y uno adviértales, adviértales, adviértales. A muchos les hace daño la visita, quedan mal, quedan movidos, quedan preocupados, se quieren ir con mamá, quieren volver. Y nosotros estamos en el proceso, sino que ese sería otro tema más largo, estamos en el proceso de construcción del arca. Esa arca donde usted se va a salvar de muchas situaciones, de muchas circunstancias, de muchas dificultades. Después mira usted que a Noé le entregaron unas medidas, se le entregaron unas dimensiones. Noé fue tan obediente que Dios le dijo: Noé, y le creyó tanto a Dios, por eso quedó registrado en la palabra, que Dios le dijo a Noé: haga una sola, haga una sola, haga una sola ventana, y Noé hizo una sola ventana. Yo siempre coloco el ejemplo: ¿usted cree que esa cantidad de animales, esas heces fecales, ese calor, ellos allá apretados con esa cantidad de jirafas, yo me imagino esos olores? Yo creo que a mí se me hubiera dañado la mente y yo hubiera hecho 2, 3, 4 ventanas para que ventilase, para que entrara aire, para que salieran esos olores. Pero Dios le dijo a Noé: haga una sola ventana. Y Noé pudo edificar, Noé pudo obedecer, Noé pudo construir esa arca bajo el diseño de Dios, bajo la obediencia de Dios, porque le creía. Es más, las personas venían y le decían: Noé, vos estás loco. Ese proceso de construcción del arca es muy largo. Ese proceso de construcción del arca es muy lejos. Mire, hoy se los digo, yo no tengo que mostrarle a nadie nada para que caminen, porque si no, no es fe. Si a usted le muestran, si a usted le están mostrando para que camine, no es fe. Y si a usted le están mostrando, le están prometiendo, lo están ilusionando para que usted camine, no es Dios. Dios no funciona por el ver, Dios funciona por la fe, o en su defecto podríamos decir: Dios funciona por el oír. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y hay personas que toca mostrarles: ay, don Matías, ¿no será que si mi hijo me ve se calma? No es fe, eso es obra, eso es obra. Qué bueno sería
que las personas se dejaran llevar a esa medida de fe. Qué bueno fuese que las personas se dejaran arrastrar por la medida de fe que uno los está llevando. Y ahí voy a hacer un paréntesis para seguir hablando. Yo le llamo los héroes de la fe. Ya vamos a llegar donde Abraham, ya vamos a llegar aquí donde Abraham y vamos a hacer ese recorrido así, sencillo. Abraham, uno de los patriarcas y reconocido como el padre de la fe. Es que si usted no se llena de convicción, si usted no saca esa fe que impulse todo lo valioso que tiene usted, todo lo que le han entregado a usted. Por eso no podemos recibir a veces la bendición, la tenemos ahí. Pero ¿sabe qué nos falta? Ese granito de fe, que es como un granito de mostaza, o sea, algo muy pequeñito. Pero ¿sabe quién engrandece su fe? Dios. Ahora, yo le voy a mostrar eso. Yo le voy a mostrar que cuando usted tiene esa cuota inicial de fe, el que viene y hace el resto es el Dios que logró hacer todo este universo. Y si usted no se llena de fe, no le quedó grande lo malo, hombre, yo no creo que le vaya a quedar grande lo bueno, pero ¿sabe qué necesita usted? Convicción. Para que Dios todos los días lo pueda usted cargar. Mire, en la Biblia enseña que hay varias medidas de fe. El Señor le dijo a los discípulos, si tuvieras fe, o sea que, ¿qué pasaba ahí? Si les dijo, si tuvieras fe, es porque no la tenían. Todavía estaban mal. Pero más adelante siguieron avanzando, construyendo el arca. Les dijo, hombres de poca fe. O sea que ya tenían fe. Pero ¿qué les pasaba? Todavía la tenían como poquita. Pero siguieron avanzando y se encontraron con una mujer que el Señor les dijo, oh mujer, grande es tu fe. Y siguieron avanzando y se encontraron con otra persona que el Señor dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe, o sea, de mucha fe. O sea que nosotros tenemos que ir andando y avanzando en una medida de fe. Dice, nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino conforme a su medida de fe. Yo no puedo cuadricularle a usted su fe, pero sí puedo hacer que con mi fe o con la fe del Hijo de Dios haga que su fe se ensanche más, se estire más, para que con esa fe usted, es más, cuando toca cargarlo, lo cargamos en la fe, como el paralítico, que 4 hombres lo cargaron por el techo y dice que Jesús al ver la fe de ellos, lo sanó. Cuando pueda, lo cargamos en la fe y cuando podamos, hacemos que con la medida de fe de nosotros, lo podamos hacer que la suya crezca. Por eso unos no tenían, otros tenían poca fe, otros todavía dudaban, pero también llegaron otros que el Señor dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. A una mujer, la mujer sirofenicia, que tenía a su hija enferma, con una enfermedad incurable como la drogadicción, le dijo, oh mujer, grande es tu fe. ¿Sabe qué necesita Dios? Que nosotros le creamos. Cuando Dios ve que hay un hijo de él creyéndole, Dios actúa a su favor. Dios le abre el entendimiento, Dios le da sabiduría, Dios le da comprensión, Dios lo sana, Dios todo lo usa a favor de sus hijos. Y mire que eso le pasó a Abraham. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Mire, fe es dejarse llevar de la mano. Fe es dejarse llevar
sin saber usted para dónde va. Pero hoy en día uno toca decírselo todo a todos. Toca pasarle el mapa, dígame cómo es, muéstreme cómo es. Mire, Dios le dijo a Abraham, ¿y sabe qué necesitó Abraham para salir de su casa? Fe. ¿Por qué a muchos les cuesta desprender esos lazos emocionales? ¿Por qué a muchos les cuesta desprender esos vínculos afectivos? ¿Por qué a muchos todavía les cuesta salir de esa sobreprotección, de esa codependencia? Cuídeme el bebé. ¿Cuántos años tiene el bebé? 58. Y a veces es un desafío de fe, de creencia. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob y coherederos de lo mismo. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. A Abraham le entregaron la tierra prometida. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Mire, Dios le dio una promesa a Abraham y le dijo, usted va a ser papá. Y ya tenían casi 100 años. Pregunta, para que usted vaya mirando sus imposibles, sus dificultades, sus pensamientos limitantes, sus emociones, para que usted crea que un dolor de cabeza no lo va a tirar al piso, para que usted crea que un regaño no lo va a tirar al piso. Sus convicciones tienen que estar claras. ¿Quién es usted? ¿Para dónde va? Yo le puedo mostrar el mejor proyecto de vida a usted. Lo podemos desarrollar de la manera más profesional posible, pero si usted no lo cree, cuando salga la fundación lo cambia, porque no lo creyó. Y Dios le dijo a Abraham, vas a tener un hijo. De hecho, pues sería otro tema. A Sara le dio risa, como 80, 100 años. Es que voy a ser mamá. ¿Qué necesitaba Abraham? Por eso a veces no nos dejan sacar la fe. Y a veces Dios crea escenarios, circunstancias, adversidades, dificultades, para que usted se pueda remontar a veces en la fe. Oiga, y cosa tan tremenda. Necesitaba, perdóneme la expresión, Viagra, la pastilla azul, terapia de sexología, psicología, trabajo social, ¿o qué necesitaba? Porque es que humanamente, naturalmente, por eso para mí la recuperación, y lo he hablado muchas veces, es sobrenatural. ¿Qué lo lleva a usted a ese nivel? ¿Qué lo lleva a usted a otro nivel? Lo que usted le cree a Dios. Abraham se miró el cuerpo, Abraham miró el cuerpo de Sara y dijo que nosotros vamos a tener un hijo. A esta edad, Dios le prometió a Abraham un heredero que iba a ser Isaac. ¿Y sabe qué es lo único que necesitaba Abraham? Y por acá dice, mire, por acá dice, se lo voy a regalar. Ojalá no se le olvide. Mire lo que dice aquí. ¿Por qué? ¿Qué dice la escritura? ¿Por qué? ¿Qué dice la escritura? Está en interrogante. Estoy leyendo Romanos 4. Si usted quiere tomar nota. ¿Creyó Abraham a Dios? ¿Creyó Abraham a Dios?
y le fue contado por justicia. Pero el que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree que aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Hay dos maneras, por obras o por fe. Su restauración es por obras o por fe. Yo puedo decirle, usted llegó a la fundación a restaurarse o desde la fe usted ya fue restaurado. Hay dos caminos. Usted puede creer de que usted ya fue restaurado, de que usted ya fue perdonado, de que por usted ya pagaron por su proceso de rehabilitación. ¿Qué necesita usted? Fe para apropiarse de esa promesa. Por allá en Romanos 4:13, le voy a hacer el paréntesis, dice que Abraham de pronto se aburre y le dé sueño. La promesa realizada mediante la fe. La promesa realizada mediante la fe. ¿Cuál es la promesa que usted hizo? ¿Cuál es la promesa con la que usted llegó a la fundación? Cambiar, modificar, rehabilitar, sanar, restaurar, resocializar. Sobre su vida, sobre mi vida, hay muchas promesas. Pero ¿sabe qué necesito para materializarlas? Fe. Y Abraham dice, la promesa realizada mediante la fe. Mire lo que dice. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, la cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. O sea, que a mí me gusta esa frase, él creyó en esperanza contra esperanza, para que fuera un hecho ver nacer a su hijo Isaac, que iba a ser el heredero. Él creyó en esperanza contra esperanza, o sea, contra todo pronóstico. Nosotros tenemos que remontarnos contra todo lo natural, contra todo pronóstico humano. Tenemos que elevarnos allá. Porque a veces el pronóstico de la tierra está en contra de nosotros, o el pronóstico de la tierra dice que nosotros ya no vamos a cambiar y que morimos así. Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser el padre de la fe, tener hijos, un viejito. Hombre, pues, un semental como muchachos que tienen todo ese fogaje. Aquí hay unos toros bravos, machos alfas, que tengan hijos como las estrellas del cielo y como la arena del mar, pues para mí es natural. Es natural. A veces los molesto y les digo, pues tiene esa máquina a flor, con toda la vitalidad. Todavía no le ha sido reparada la máquina. Puede llegar a ser papá y aún naturalmente no le alcanza para ser padre, para tener hijos como las estrellas del cielo y como la arena del mar. A usted yo no sé si le parece maravilloso tener hijos como las estrellas del cielo, como la arena del mar, pero siendo uno un viejito. Si uno va a decir, no los tuve de joven, ahora de viejo, ¿qué voy a tener ese poco de hijos? Miren la fe, un hijo
se le multiplicó como las estrellas del cielo, como la arena del mar, porque Dios le prometió que iba a ser padre de muchas gentes. Entonces, mire, si a usted le está faltando fe, porque con la fe todo lo que estos hombres lograron hacer, y usted quejándose por una llamada, y usted quejándose por un papel higiénico, y usted quejándose porque no lo visita. Yo quiero que usted se remonte. ¿Cuál es el Dios que usted tiene? ¿Cuál es el Dios en el que usted está confiando? ¿En quién está depositando usted su vida? ¿Y quién es el que puede actuar a su favor? Y sigue diciendo ahí, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y Dios lo cumplió. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. O no se debilitó en la fe al considerar la esterilidad de la matriz de Sara. O sea que Sara, además de estar mucho mayor, era estéril. Necesitaban fe, indudablemente. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Dos aspectos. Tampoco dudó por incredulidad, sino que se fortaleció en fe, plenamente convencido. O sea, ¿qué necesita usted estar allí, muchacho, en la fundación? ¿Qué necesita usted? Ni siquiera le sirve estar convencido. Dice plenamente convencido. O sea que de esa convicción usted va a empezar a conquistar todas sus dificultades. Desde esa convicción, usted va a empezar a trabajar todas las áreas de su vida. Desde esa convicción, usted va a empezar a trabajar todas sus problemáticas. Muchos no se convencen y yo le puedo poner disciplina, le puedo poner ayuda terapéutica, lo puedo regañar, le puedo traer a su mamá, le puedo bajar el cielo, le puedo bajar el sol, lo puedo llevar a la cita médica, le puedo hacer poner los dientes, lo puedo hacer revisar, puede bajar el mejor terapeuta, el mejor profesional, el mejor líder, le podemos hablar de todas las maneras, pero si usted no se convence, sino que duda o se debilita en la fe, ¿y qué pasa? ¿Para dónde va? Y a veces no vemos el problema por allí. No vemos el problema por allí. Revise también. Sí, hay problemas cognitivos, hay problemas conductuales. Yo se lo entiendo y se lo acepto y es válido. Pero miremos el problema desde la convicción, desde la creencia. Nuestras acciones, nuestros comportamientos son el resultado de nuestras creencias, esas creencias que nosotros fuimos forjando desde temprana edad, desde niños. Y por eso le creemos a todo menos a Dios. Le ha jugado en contra la duda, le ha jugado en contra la incredulidad, ha intentado soltar las promesas de Dios. ¿Ha intentado soltar lo que Dios ha hablado de usted? Por eso a veces la fe dice que todo lo que usted ve fue constituido de lo que no se ve. Si yo hoy veo, me desanimo, pero si yo hoy creo, avanzo.
Yo no sé si usted quiere ya no llegar a esa palabra que dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cuántos nos han dado PlayStation? ¿A cuántos nos dieron la herencia? ¿A cuántos nos dieron contentillo? ¿A cuántos nos trataron bien, mal? Pero nunca tratamos el problema desde la convicción. Y hay una parte de nosotros, hay una parte de nuestro espíritu que lo único que le gusta es creerle a Dios. Si usted cree que usted va a ser libre, si usted cree que usted es amado, si usted cree que usted es perdonado, esto es una escuela de creyentes. Y tengo que reconocer que muchas veces por aquí nos derrotaron, porque teníamos todo lo demás, pero nos faltaba fe. Y por eso Abraham dice que no le importó cuando Dios le dijo, salga de su casa, salga de su tierra, viva como extranjero. No dudó, sino que creyó en esperanza contra esperanza cuando le dijeron, va a tener hijos como la estrella del mar, y ya era un viejito. A Sara le dio risa, pero después entendió. Por la fe Abraham, ahí sí sería bueno llegar ahí porque esta le duele a mucho papá. Ahí me va a disculpar los papás, pero estamos en la escuela para ver si le certificamos el curso de Escuela de Creyentes, donde dice, me volví a Hebreos, ¿no? Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada la descendencia. Pensando que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Paremos ahí. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Mamá, ¿cuándo es probada usted? Papá, ¿cuándo es probada usted respecto al proceso de rehabilitación? ¿Cuándo viene esa prueba? Cuando a usted le toca ofrecer a su hijo. Oiga, Dios le da un hijo a Abraham. Las cosas de la fe son tremendas. Dios le da un hijo a Abraham. Abraham espera esa promesa casi 20 años y siendo ya viejo, recibe la promesa. Y después de que Abraham tiene su hijo, que se llama Isaac, Dios le dice, sacrifícamelo. Génesis capítulo 22, sacrifícamelo. Pero Dios, me das un hijo y después me lo vas a quitar. O sea, si no hay fe, ¿cómo hubiera pensado Abraham? Si no hay fe, ¿cómo hubiera juzgado Dios a Abraham a Dios? No, Dios, esto es mucha payasada. No, Dios, esto es muy Usted me da un hijo y después me dice que es que lo sacrifique. Entonces, ¿para qué me lo dio? Y empezamos a pensar mal. La mente se daña. Los malos pensamientos, las malas ideas. Y empezamos a hacer juicios negativos del proceso. Juicios destructivos. ¿Y cómo empieza a mover la gente la lengua? La empieza a mover mal. Por eso no movemos la lengua para bendecir, sino que movemos la lengua para destruir. Estoy convencido de que nuestras palabras no son para edificación. La mayoría de las cosas son dañinas, porque no hay fe. Si a mí usted me quiere comprender y quiere entender la metodología de Proyectando Generaciones y quiere entender cómo yo formo las personas, tiene que entenderlo desde la óptica de la fe.
Porque si yo le prometo a un muchacho sueldo, le prometo casa, le prometo beca, ¿no es fe? No llega usted a la vida de la fe. Y aunque usted trabaja, aunque usted labora, aunque usted devenga, aunque usted tiene familia, su conciencia lo lleva a entender a usted de que usted subsiste es por la fe del Hijo de Dios, no por lo que hace. Tiene dos opciones. Por lo que yo hago, por eso nos toca trabajar todos los días, y yo no estoy diciendo que eso sea malo, pero para mí es más poderoso cuando yo entiendo que a mí me sostienen de arriba y mi sustento viene del cielo, mi sustento viene del Señor. Porque cuando miro aquí el mínimo, miro el salario de acá, me desanimo. No alcanza para nada, o como le recibo, se acaba. O no, mamá, eso usted lo está recibiendo, ¿y qué pasa? Se acabó, no rinde. Ya se debe todo. No hay para nada. Pero volvamos aquí. Y creo que con el cuadro de Abraham cerramos. ¿No le parece a usted injusto? ¿Cuántas veces hablamos de injusticias? ¿Cuántas veces juzgamos, señalamos? Ojo, y no está juzgando usted el proceso, la fundación, las personas, está juzgando al mismo Dios. Porque Dios le da un hijo y después le dice, sacrifícamelo. Es más, ¿sabe qué le dijo Dios a Abraham por allá en Génesis 22? Ve y me sacrificas lo que tanto amas. Dios le pidió que le sacrificara lo que tanto amaba, lo que él había entronado en el corazón. Y así sea un hijo, Dios no permite que le roben el lugar en el que él debe ir. Y usted sabe, mamá, usted sabe, papá, que a veces usted no tiene un hijo, usted a veces idolatra a un hijo, que es diferente. Su hijo, ámelo, pero no deje que él le robe el lugar a Dios, porque a Dios no le gusta que le quiten el lugar en el que él va. A Dios no le gusta eso, que le quiten el lugar en el que él va. Por eso, como Isaac, pues lo esperó tanto a Abraham, pues Isaac se convirtió, mejor dicho, en la vida de Abraham. Pero Dios le dijo, venga, sacrifíquemelo. Sacrifícame lo que tanto amas. Ahora, ¿qué está sacrificando usted en la fundación? Tiempo, amigos. Claro, el proceso de rehabilitación es un proceso de sacrificio. Yo sigo haciendo sacrificios y yo puedo decir, no, pues yo hace rato acabé. Yo ya acabé hace muchos años. Pero esto es una vida de sacrificios. Ayer llegué de funcionar un festivo. ¿Qué diría uno un festivo? No, pues relajémonos, descansemos. Tuvimos una jornada muy ardua el domingo, con mojada incluida. Pero Dios todos los días lo monta uno al altar del sacrificio. ¿Y qué necesita uno para no enojarse? Fe. Nos comprometimos con Mónica al almuerzo el domingo, que no, que el lunes vamos, aquí en el sacrificio estamos. Y ayer por la tarde llegué de unos compromisos y le dije a Miguel, Miguel, me recomendaron, me llamó un director de una fundación y me dijo, mijo, todo el día en la casa durmiendo. Pues hermano, si yo no tengo fe, hasta me enojo, porque me llama un director y me dice, todo el día en mi casa durmiendo, con mi familia, comiendo alpinito, y yo qué bendición tan grande, y uno acá volteando, guerreando, una cosa, la otra, aquí. Si no tengo fe, me frustro. Y me dijo, no, y me vi tremenda película, mírate la Matías de Netflix, que eso, uy, me dejó un mensaje, me tiró una predica. Yo le dije, chévere. Y llegamos aquí, y le dije a Miguel, ve, poneme una película.
y que me recomendaron ahorita, me hicieron una llamada y hablé con alguien que es muy buena, que aquí, y a veces yo digo, si es buena y me gusta y tiene un buen mensaje, yo a veces también en la fundación le digo a los muchachos, véase en esta película y hacen un resumen. Y cuando yo me estoy como medio sentando y ya me voy a relajar y me alcancé a aflojar los zapatos y uff, ha tocado una jornada dura, la llamada. No, me toca salir, esto aquí, allá y aquí. ¿Sacrificio o no sacrificio? Y Dios nos mete todo el tiempo en el sacrificio, en la entrega. ¿Usted qué sacrifica? Para muchos van a decir, pero yo no tengo hijos, eso era para Abraham. Bueno, ¿qué le está sacrificando usted a Dios dentro de lo que usted tanto ama? ¿Ama mucho el tiempo? ¿Ama mucho la libertad? ¿Amaba andar en la calle todo el día para arriba y para abajo? Hablo por los que están en proceso. Eso es el sacrificio y esa ofrenda no se la van a tener en cuenta aquí. Todo lo que usted haga, hágalo de corazón, como para Dios y no como para los hombres. Por eso los muchachos viven confundidos y viven engañados. Creen que ellos le están colaborando a uno. Es que ahí le colaboré, apóstol. ¿Me colaboró a mí? ¿Me colaboró a mí? El beneficiado es usted. Y mire que Dios sí benefició mucho a Abraham cuando Abraham dice por allá que ¿se acuerdan que Abraham se fue con su hijo Isaac? Se fue al tercer día, enalbardó su asno. ¿Ustedes se imaginan ese cuadro de Abraham montando a su hijo en el altar? ¿Usted se imagina ese cuadro? ¿Usted se imagina las lágrimas? ¿Las lágrimas de Cocosaurio? Mi hijo, ay, mi hijo, yo a usted lo amo mucho. Yo a usted es mi vida, hijo, ahora, Isaac. Vamos a ponernos noveleros. Y usted se imagina a Abraham ahí, no, por mi hijo era, mi hijo. Yo se lo pedí tanto a Dios, tanto se lo pedí. Pero, mi hijo, tengo que obedecer. Tengo que obedecer. Y Dios me dijo que lo sacrificara. ¿Usted se imagina esa película y esa escena? Y fue duro ese sacrificio. Es más, lo montó en el altar, lo puso ahí en la leña y lo iba a sacrificar. Y cuando Abraham levantó el cuchillo para sacrificarlo, vino la voz del cielo y le dijo a Abraham, no le hagas nada. Ahora sé que me temes, ahora sé que me obedeces, por cuanto no rehusaste entregarme lo que tanto amas. Eso es tremendo cuadro y Dios lo bendijo a Abraham. Llegó a ser el padre de la fe. ¿Sabe por qué? Porque no le importó sacrificarle su hijo a Dios. A usted, a veces por falta de fe, le duele sacrificarle a Dios 1 hora, 2 horas, 3 horas, 1 año, 2 años. Yo llevo 20 años de sacrificio, sacrificándole lo mejor a Dios, sacrificándole a Dios mi juventud, sacrificándole a Dios todo. Y eso no lo ve la gente. Pero ¿sabe qué? Prefiero sacrificarle lo que más amo a Dios que sacrificárselo a lo que me destruye, que sacrificárselo al mundo. Prefiero que mi sacrificio sea en el altar de Dios, que sea un sacrificio para lo malo. Porque para lo malo hacíamos muchos sacrificios. Para lo malo llegamos a hacer muchas cosas. Para lo malo nos mojamos. Para lo malo sudamos. Para lo malo nos sacrificamos. ¿Cómo no vamos a hacerlo para lo bueno?
Revísese o revisémonos si nos está faltando fe para el sacrificio que Dios nos está pidiendo. Tiempo, dinero, soltar, entregar, dejar. Todos los sacrificios no son iguales, pero sí soy un convencido que Dios le pide a usted que le sacrifique lo que más ama. ¿Qué es lo que usted más ama? Revíselo. ¿Qué es lo que usted más amaba? Revíselo, evalúelo. ¿Será que eso que tanto amamos puede ser la droga también? Puede ser la rumba también. Es lo que nos desplaza del primer lugar, es lo que desplaza del primer lugar a Dios. Revíselo. Y dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. Mire, el que le habían dicho va a tener un hijo, va a tener hijos como las estrellas del cielo. El que recibió todas las promesas, ofreció su unigénito. Ahora, Isaac también necesitó fe. Y le voy a decir por qué. Y le voy a decir por qué Abraham necesitó fe. Isaac, perdón, su hijo, para dejarse llevar al sacrificio. Por eso cuando uno está llevando al sacrificio aquí a las personas, si usted no se remonta a la óptica de la fe, usted juzga la fundación, usted juzga la circunstancia, usted dice esto es una cárcel, esto es inhumano, esto no va. Mire, a mí le soy honesto y yo le tengo que ser sincero a usted y a los padres. Todos los días se lo digo a los muchachos, casi todos los días. Y déjenme quedar mal. Por mí llegan quejas, llegan circunstancias. Ayer me llegó un muchacho, el domingo, sí, el domingo, antier. Trauma cráneoencefálico. Descalabrada la cabeza, abierta la cabeza, fractura de muñeca, fisura de costillas. Me llegan quejas, muchachos en coma, en fundaciones. Y usted se me queja a mí por una llamada, por una visita, por una tienda. Usted se queja aquí. Yo le digo a los muchachos aquí en Proyectando Generaciones, no pasa nada. Para mí es la mejor fundación del mundo, que sí, que hay normas, que hay que exigirle a usted, que hay que llevarlo al sacrificio. Yo digo, les falta fe definitivamente. Les falta fe. No quieren nada, no quieren cambio, no quieren restaurarse. Quieren es argumentos para frenarse y para devolverse. ¿O no, muchachos? ¿O estoy equivocado? No, señor. Se les da contentillo, se les complace, se les saca, se les busca por aquí, se les facilita una cosa, se les facilita la otra. No creen, no quieren nada. Y le doy gracias a Dios por eso, porque también hay situaciones cuando se quieren volar, cuando se ponen rebeldes, cuando se ponen groseros. Pues, ¿cómo hago yo? Cuando usted no quiere ir al sacrificio. Isaac creyó a su papá y cuando su papá lo llevó para el altar, esto está en Génesis 22, Isaac le dijo, vamos para el sacrificio y le dijo, vamos a adorar a Dios. Y donde Isaac no crea, cuando su papá lo tiene ahí en el altar y cuando Isaac ve que su papá coge el cuchillo y lo va a sacrificar, ¿qué hubiera hecho Isaac donde no tenga fe? ¿Quién me da la respuesta? ¿Qué hubiera hecho Isaac? Sale corriendo. Válido, doña Luz. Válido, sale corriendo. Pero, como vimos todo del proceso, pero esa es barata, doña Luz. Esa es una respuesta sensata, digámoslo así, equilibrada. La que yo tendría, Isaac cuando ve que le van a mandar el cuchillo para el sacrificio, era para el sacrificio por obediencia a Dios. Yo creo en mi pensamiento, ¿no, doña Luz? El mío es más
es más, digámoslo, trágico. Isaac coge el cuchillo y se lo entierra a Abraham. Total. Porque hay un instinto de supervivencia que tenemos todos nosotros. Por eso las personas hablan que el cerebro reptiliano de nosotros que sobrevive hubiera podido tener esa reacción. Y si lo hubieran llevado allá ante un juez, y no, está en legítima defensa, no se dejó. Pero ahí no entra nada de la fe. Si ve que las cosas naturales no tienen nada que ver con la fe de Dios. Y por eso, entender cómo Dios obra, cómo Dios hace, cómo Dios sana, cómo Dios liberta, cómo Dios restaura, solamente será posible desde la fe. Si no, pregúntele a la madre de Jesús, María. Lo que tienes aquí es obra y gracia del Espíritu. ¿Con qué lógica entiende María eso? ¿Con qué ciencia entiende eso? ¿Con qué psicólogo? ¿Con qué psiquiatra? ¿Sabe qué dijo María? Señor, yo no entiendo nada, pero hágase con tu sierva como tú quieras. ¿Sabe qué? Creyó. Creyó. Si no se le daña la mente, empieza a pensar mal y empieza a juzgar mal. Mire, blíndese desde la convicción, blíndese desde su fe. Cuando los muchachos me dicen a mí, uy, no, padre, cansado aquí, agotado, muy duro aquí, la guerra, la lucha. Yo le digo, mijo, usted puede con eso y puede con más. Pregúntele y verá que esa es mi expresión. Usted puede con eso y con más. Sí, señor. ¿Sabe por qué? Porque lo estoy mirando desde la fe. Porque estoy mirando que sus capacidades y habilidades necesitan la fe del Hijo de Dios para ir más allá. Porque si no, a usted se le acaba la gasolina. Dios le dio una palabra a los discípulos. Él no les mostró nada y ellos le creyeron y le siguieron. Amén, familia. Amén, amén, amén. Vamos a seguir con la escuela de Amén, Isaac. amén. Pronto a usted le aburre. Mire lo que dice así. Por la fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Vamos a seguir hablando de la escuela de fe de creyentes. Y eso no fue solamente para ellos, eso también es para ustedes. Aprópiese de su Dios, del que todo lo puede, del que pudo crear todo esto y puede hacer también muchas cosas nuevas en su vida. Y si usted no llega a esa fe, pues mi hermano, va a estar usted chocando con dificultades y no se va a poder remontar hasta donde Dios quiere que usted llegue. No va a poder construir el arca y no va a poder ofrecer el sacrificio que fue el sacrificio del padre de la fe, sacrificar lo que tanto amamos. ¿Qué ama hoy? El tiempo. ¿Qué ama hoy? La plata. ¿Qué ama hoy? El trabajo. Hoy lo están llevando a que lo sacrifique. Y por eso uno se siente a veces como... Anoche me decía mucho, es que a mí no me gusta depender de nadie. Está dependiendo de Dios. Necesita fe y Dios cuida mejor que nosotros. Dios sustenta mejor que nosotros, solamente que lo hace de manera muy diferente. Pero Dios es fiel y Dios es galardonador de los que le buscan. Amén, muchachos. Amén, familia. Amén. Amén. Entonces vamos a dejar por el día de hoy Amén. aquí y mañana nos volvemos a reencontrar. Mañana hacemos devocional, ¿oyeron? Para que lo tengan presente.